Y esta nueva serie se llama La Dimensión Invisible de Dios. Esta es la cuarta conferencia. Las primeras dos las compartí en la Iglesia del Sur, la otra anterior aquí, y esta es la cuarta conferencia. Y es una serie que la mayor parte de ustedes se van a maravillar al descubrir en la Biblia cosas que habíamos leído muchas veces, pero que sin embargo no cobraban la relevancia que están cobrando en los tiempos que estamos viviendo. Y es increíble que también la Biblia nos revela que Dios pone sus ojos o vigila la ciencia. O sea, ¿por qué todos los descubrimientos del siglo XX, que el primer carro Ford modelo T 1905 comenzó con motor de gasolina, los hermanos Wright 1907 comenzaron a hacer la primera tentativa de volar, 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina, 1942-43 Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer descubren la fisión del átomo para producir la bomba atómica. 1969 llegamos a la luna. 1970 el teléfono celular. 75-80 el internet. Y ahorita estamos maravillados, pero el más grande descubrimiento que se califica como el avance científico del siglo XX, comparado con todo lo que les acabo de compartir, fue el proyecto del genoma humano. En 1954, dos doctores recibieron el premio Nobel de Medicina, el doctor Crick y el doctor Watson. Muy bien, estos dos doctores que recibieron el premio Nobel de Medicina descubrieron la molécula del ADN, en inglés el DNA. ¿Qué cosa es esta molécula? ¿Qué relevancia tiene este descubrimiento? Porque conforme avanza la ciencia, nos damos cuenta que aquí estaba ya y que no lo podíamos comprender hasta que la ciencia sacara a la superficie y pudiéramos compararlo con la Biblia y asombrarnos más que nada de que la Biblia es más antigua que el descubrimiento o los periódicos de mañana en la mañana. Entonces, esta molécula del ADN significa el código genético o la información inteligente, porque donde hay información, pues tiene que haber inteligencia, ¿verdad? El conocimiento no brota de las piedras ni de la erosión tampoco. Entonces, cada una de tus células y de mis células, y estamos hablando de billones de células. El cuerpo humano está formado de billones de células y en cada una de nuestras células te encuentras tú reproducido. En cada célula de tu cuerpo se encuentra la información para reproducirte o para reproducirme. En cada célula de tu cuerpo se encuentra la estatura que tienes, el color de ojos que tienes, los lunares de tus tatarabuelos si heredaste alguno, el color de tu piel, el color de tus ojos. Todo se encuentra en cada célula. De ahí viene la famosa clonación. ¿Qué es un clon? Es una reproducción de un ser humano o de un animal que los científicos sacan su célula, le sacan el centro, le inyectan otra célula y entonces reproducen el animal o la persona, pero hasta el momento no hemos oído que hayan clonado a un ser humano, gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con la Biblia? Bueno, hace 2000 años el Señor Jesucristo hace su entrada al escenario mundial y Cristo comienza a hablarles a criaturas espirituales que no eran seres humanos y que se encontraban dentro de los seres humanos y que la Biblia les llama demonios. Entonces, todo el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Juan, nos damos cuenta que Cristo pisa la tierra o este mundo y entra en una guerra espiritual donde comienza en las sinagogas,
donde supuestamente los judíos adoraban a Dios, ahí se encontraban personas con entidades espirituales que hablaban, que usaban las cuerdas vocales de las personas, usaban los nervios ópticos de las personas, usaban los músculos como el endemoniado gadareno, que le proporcionaban una fuerza sobrenatural, o usaban los tímpanos, y de esta manera estas criaturas espirituales llamadas demonios entraban al ser humano o siguen entrando y tienen la capacidad de afectar no solamente nuestras cuerdas vocales, ni los ojos, ni los tímpanos, ni los músculos, sino que tienen la capacidad neurológica de afectar nuestras neuronas del cerebro. Nuestro cerebro está compuesto de millones de neuronas y son como filamentos eléctricos donde un demonio puede entrar, y si te desconecta uno o te desconecta dos, tú ya no piensas igual o comienzas a desvariar, y si tienes tal vez más desconexiones, puedes comenzar a divagar, y muchos acaban en un hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera. Muy bien. Estos demonios que Cristo vino a echar fuera y que continúan por todo el globo terráqueo buscando alguien en quien descansar, son espíritus que vivieron antes que nosotros. Son entidades espirituales que los evangelios nos revelan que están buscando cuerpos para descansar, o animales también, pericos, aves, se meten en cualquier animal, en ganado, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿descansar de qué? En otras palabras, cuando están fuera del cuerpo, vagando en el espacio, están sufriendo, y cuando entran al cuerpo de una persona, descansan. Lo que nos habla, o de lo cual podemos deducir que estas criaturas espirituales tenían cuerpos antes, y que de alguna manera perdieron estos cuerpos por alguna maldición que cayó en el pasado, y ahora son, como decimos en México, almas en pena. Pero no son espíritus de seres humanos, pertenecen a una naturaleza completamente diferente a la de los seres humanos. Cuando venimos a la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos un versículo que se adelantó al doctor Crick y al doctor Watson del siglo pasado, y que fue escrito hace 4500 años. Señores genetistas que nos visitan, señores ginecólogos que escuchan esta conferencia, señores amantes de la medicina y de las células del cuerpo, etcétera, etcétera. Hace 4500 años aproximadamente, Moisés escribe algo que le funde los fusibles a cualquier persona que continúe diciendo que la Biblia son leyendas, que tiene contradicciones y que no se puede comparar con ninguno de los libros sagrados, como el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán del Islam, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos revela y nos saca a la superficie verdades tremendas que hasta ahorita estamos comenzando a entender. Esta serie que estamos compartiendo se trata de eso, de sacar de la Biblia cosas que tú habías leído 15, 20 o 20, 30, 40 cosas, pero que hasta que la ciencia pudo sacar a la superficie, venimos y decimos, la Biblia tenía razón. ¿Cómo es posible que se haya escrito esto antes, siglos antes de que se descubriera? Y aún ahora que venimos a la Biblia con el conocimiento de la genética actual, porque ya se están manipulando los genes, se están cruzando el gen o el esperma de un murciélago con el de una araña para producir el radar que tiene el murciélago, y la tela de araña, y impresionantemente resistente más que cualquier hilo que podamos fabricar nosotros, y se están mezclando el ADN de animales, otros con seres humanos,
pero el mundo ha entrado a lo que se conoce como el transhumanismo. Transhumanismo. El transhumanismo es el futuro de la ciencia según ellos. 2, la robotización. Hemos entrado al siglo XXI, donde se están produciendo robots, inclusive ya hasta de mujeres, si no te alcanzaste a casar. De veras, esto es serio, con materiales impresionantes para que la tengas en tu sala, para que la tengas ahí en tu recámara, etcétera, etcétera. Increíble lo que ha avanzado la robotización. El transhumanismo y la robotización son las dos cosas espectaculares que el mundo científico de nuestros días quiere penetrar más y más. Pero escuchemos lo que dice Génesis 3:15, la maldición que Dios lanza a Satanás y a la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás, a Lucifer, al querubín caído que inició la primera rebelión en el cielo. Va a haber una guerra. La palabra enemistad, apúntalo, es la palabra hebrea Eva, así como suena con B grande. Y significa, enemistad no es un pleito. Tú te puedes pelear con mi esposo, me peleo con mi esposo y al otro día nos contentamos. Enemistad es una guerra continua. Es el pleito que tienes tú contra tu cuñada hace 3 años o contra tu mamá hace 5 años. Es algo que ha durado mucho tiempo. Esa es la palabra que significa enemistad en el hebreo. Habrá una guerra, un pleito continuo entre los poderes del mal y las mujeres. El diablo odia con odio jarocho a las mujeres. Y comenzamos a entender, todavía no acabamos de leer esto, pero quiero ir de la A a la Z, quiero ir despacio. No entendemos muchas veces el machismo de los hombres. Porque si el diablo quiere lastimar a una mujer, no se le va a aparecer en la noche y le va a jalar los dedos de los pies y le va a hacer ¡bu! Te odio. El diablo va a usar a su esposo. El diablo va a usar a tu novio. Y entonces ya tenemos siglos que las mujeres, a través de el autoritarismo de los hombres, el machismo de los hombres, los feminicidios. Mi esposa trabaja en una organización a través de esto también para ayudar a las mujeres a recuperarse del daño familiar, de los golpes, el abuso que los hombres, por ignorar qué es la mujer, qué es la reina de tu casa, no es tu esclava, no es nuestra sirvienta, y que muchas veces sean tratadas como eso exactamente. Llega un momento en 1960, el siglo pasado, que se forma por primera vez en la historia el movimiento para la liberación femenina. Ya basta. Se comienzan a juntar mujeres, muchas de ellas lesbianas, desgraciadamente, en California. Vamos a formar una organización y vamos a luchar contra el machismo de los hombres. Y de ahí han surgido muchos grupos ya. Aquí en México tuvimos uno, ¿verdad?, que destruyeron el ángel de la independencia, pintaron, etcétera, etcétera, protestando contra nosotros los hombres. Los talibanes, ni se diga, las cortan con navaja. Y si ellas ven a alguien, con navaja les cortan la boca o los labios, los talibanes. O a veces en una como plaza de toros, las ponen en medio y las matan con un bat de béisbol. A las mujeres, nunca a los hombres. Nunca eso le hacen a los hombres. Entonces vemos por todo el mundo una acción retrógrada, un odio, ¿verdad?, que muchas veces psicológica y socialmente es inexplicable, pero que tiene su origen en la Biblia. Y que cuando el hombre cristiano descubre lo que se encuentra detrás de nosotros, que queremos dominar y controlar a las mujeres, y las mujeres se tratan de defender de alguna manera contra nosotros, es cuando el matrimonio comienza a purificarse, a limpiarse, comenzamos a cambiar nuestra mente, comenzamos a tratar bien a la mujer, y mientras más tratemos bien a la mujer, más nos bendice Dios. Porque no puede un hombre ser bendecido
si trata mal a su esposa? Imposible. Puedes venir aquí y tener cara de San Clodomiro en la iglesia y de San Cipriano y de San Francisco, pero si en tu matrimonio tú no tratas a tu esposa como Dios quiere que las tratemos, no nos engañemos los hombres. Tenemos que entender que la relación con nuestra esposa determinará nuestra prosperidad, nuestras bendiciones y todo lo que Dios haga con nuestras vidas. Habrá una guerra, le dice Dios, entre ti y la mujer, una enemistad. Y lo sorprendente es lo que sigue: entre tu simiente o linaje. Y la pregunta, antes era de los 64,000 pesos, ahora no sé de cuánto es. En los concursos de la televisión, ¿se acuerdan? La pregunta que ha azorado a los teólogos y que los sigue todavía azorando es la siguiente: ¿el diablo tiene una semilla? ¿Qué nos querrá decir el Espíritu Santo con que el diablo tiene esperma? ¿Puede el diablo producir una descendencia? ¿Puede algo derivarse de Satanás? Estamos hablando genéticamente. Ya comenzaron a salir chispas, ¿verdad? Ya comienzan las neuronas. Les dije que íbamos a sacar muchos pasajes en la Biblia que gracias y con la relevancia de los descubrimientos podemos entender cada vez mejor la palabra de Dios. Pondré enemistad entre tu esperma, entre tu linaje, entre tu descendencia y la simiente de la mujer, entre el esperma de la mujer. Y aquí, cuando entramos a la parte B de este versículo, descubrimos algo que no tiene sentido hasta 1954, que se descubre el ADN, porque las mujeres no tienen semilla. La semilla la tenemos los varones. Ellas tienen el óvulo. Cuando mi papá se relacionó con mi mamá, el esperma de mi papá o el cromosoma contiene un cromosoma que las mujeres no tienen. Y el cromosoma que los hombres tenemos, XY, son los dos cromosomas sexuales de los hombres. Las mujeres no tienen el cromosoma Y, tienen XX. Entonces tú eres varón y yo soy varón porque tú posees en tu genética algo que las mujeres no tienen. Y si tienes el cromosoma Y y te miras en el espejo y dices, no, soy mujer, el problema no es genético ni es físico, es mental. Porque tu genética te está diciendo y tu naturaleza que eres macho camacho. Pero vamos a ver todo esto en los peligros de la familia ahora que veamos la conferencia. Pero el problema es el siguiente: a ver, Espíritu Santo, ¿no te equivocaste al inspirar a Moisés que escribió el Génesis? ¿Cómo que sabemos que ahora la semilla no la posee la mujer? Es el hombre el que entrega la semilla, la mujer es la receptora de la semilla. Y entonces cuando el esperma del hombre ovula, fertiliza el óvulo de la mujer, los dos X, viene lo que se llama el cigote o la fertilización, y es de acuerdo a la Biblia, señores médicos que nos acompañan y que nos escuchan, en el momento en que el cromosoma Y de mi papá se juntó con los dos cromosomas de mi mamá, en ese preciso instantáneo momento nace la vida. La vida no comienza a la semana, a las 2 semanas, o el famoso aborto que no, al mes, a los 3 meses. Esa es la especulación de los médicos, porque los médicos no saben ni siquiera cuándo comienza la vida. ¿Cómo lo van a saber si no son dioses? Solo Dios nos pudo revelar estas cosas maravillosas. Entonces la vida comienza en la fertilización, de acuerdo al Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Ahí comienza la vida. Ahí en el cigote se encuentra genéticamente y codificado todo lo que vamos a hacer, potencialmente hablando.
Ya no hay nada que agregarle. Todo lo que se encuentra ahí en la fertilización, ahí viene el color de mis ojos, estatura, color de piel, músculos, herencias físicas, herencias mentales, herencias espirituales del pasado. Todo se encuentra en el momento de la fertilización. Ahí somos seres humanos no desarrollados, pero potencialmente con todo lo que vamos a hacer. Ahí viene cómo se va a hacer tu hígado, tu corazón, tu vesícula va a estar atrás del hígado, tu páncreas va a estar aquí del lado izquierdo, tu hígado del lado derecho, las arterias, las articulaciones, los billones de células. Toda la información ¿nos la pasó Chita? Qué increíble, qué estupidez tan impresionante del ser humano al haber atribuido nuestro origen a los animales, a Chita. De una sola célula, el esperma de un venado se mutó y se convirtió en un hipopótamo, el del hipopótamo en un león, el de la jirafa en una cabra. Cuando ahora que ya se descubre el genoma humano, los genetistas, más del 60%, han abandonado, se han arrepentido y se han avergonzado de la teoría de la evolución. Porque ni biológica, ni genética, ni físicamente es posible la mutación de una especie a otra especie. Es imposible. Jamás hasta ahorita se ha encontrado el famoso eslabón perdido. Y como dijo Don Teofilito, ni lo encontrarán. ¿Saben por qué? Porque está perdido. Y tendrían que encontrar miles de eslabones perdidos para poder comprobar la absurda, anticientífica teoría de la evolución. Pero la siguen enseñando en las universidades como si fuera una verdad. Y la misma ciencia contradice la segunda ley de la termodinámica, la ley de la biología, todo lo que forman los aminoácidos, que son los ladrillos que forman la vida, impiden e impedirán la evolución. Y la genética impide que haya una mutación de una especie a otra especie. Pero así el hombre, profesando ser sabio, se convirtieron en necios. Muy bien, ¿qué quieres decirnos, Señor Espíritu Santo? A ver, explícanos, por favor, Dios, ¿cómo que la semilla de la mujer? Ahora que se comprueba que la mujer no trae la semilla, ¿qué acaso no se equivocó Moisés? Damas y caballeros, familia de Dios, aquí se profetiza por primera vez en la Biblia que la semilla de la mujer sería el Mesías. Pero al decir el Espíritu Santo que habría una semilla en la mujer que iba a ser la descendencia, o a través de donde el linaje de la mujer, de Eva, iba a venir el Mesías que vendría a componer el corazón de los seres humanos, nos damos cuenta y entendemos por qué José y María, los padres de Jesucristo, no podían tener relaciones para que naciera Jesús. Y durante muchos años antes de los 50, fue en 1860 cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, un monje europeo, y hace experimentos con chícharos y se da cuenta que al mezclar 100 chícharos pasan características de un chícharo verde a otro, etcétera, etcétera. Y casi por un siglo se olvidó esto. Ya no se continuó la investigación de la genética hasta 1954. Háganme el favor nada más. Entonces, cuando comenzamos a ver en la Biblia que José no se metió con María, pues no se explicaba por qué. Pero ahora sabemos que si José se hubiera metido con María, el cromosoma Y de José estaba infectado con una enfermedad espiritual que la Biblia llama pecado. Por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahora entendemos por qué José no se podía, porque desde la caída de Adán, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios,
los cromosomas humanos se infectaron. Y entonces hemos heredado hasta nuestros días una infección. William Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Sigmund Freud, no. El problema del ser humano es el medio ambiente. No, viene Karl Marx, Federico Engels, su libro El Capital. El problema del hombre es la lucha de clases. Si el proletariado derriba a la burguesía y se reparte equitativamente el dinero, ya no va a haber pobreza. Y el ser humano ha buscado la causa de por qué tantas injusticias, por qué a un niño no le enseño a portarse mal. El niño a los 2 años es el dictador de su casa. ¿Por qué no les enseñamos a portarse? Les enseñamos a portarse bien, porque todos nacemos con la maldad. Esto es algo innegable sociológica y psicológicamente. Nacemos con la tendencia al mal. Dale a un niño de 2 años espagueti y te lo empuja y meten las manos acá, y claro que no tienen conocimiento de nada, ¿no? Y berrinchudos y como pirinolas ahí en el suelo se tiran y no quiere yo mi caballo, quiero el de él. Y ves la actitud demandante, ¿no? De, yo soy aquí el dictador de la casa, háganme caso, yo soy el que mando y cúmpleme mis caprichos, porque si no sigo chillando. ¿De dónde viene esta tendencia a ese mal? La Biblia lo explica. Ni Shakespeare, ni tampoco Marx, ni tampoco Freud, ni tampoco nadie puede llegar al fondo del asunto, a la raíz del problema humano. Muy bien, si la mujer dice la Biblia que traería la semilla, más adelante pasaron como 3500 años cuando Dios abre un poco, porque la revelación de Dios es gradual. Primero nos da poquita luz, después más luz. Mientras más obedezcas, más entiendes y más entiendes. Y llegamos al libro de Isaías, donde Dios da otra clave, otra pieza del rompecabezas. Pasaron, repito, 3500 casi años. ¿Cómo que la semilla? ¿Cómo que la mujer? ¿Qué es esto? No entendemos. Y Isaías dice, una virgen parirá al Mesías. El nacimiento de esa semilla, de esa descendencia, va a ser de una virgen, y la cosa se complica más. Si es virgen, ¿cómo va a parir? Por el amor de Dios, ¿no? Señor, ya nos hiciste más bolas todavía. Y conforme avanza el tiempo, nos damos cuenta cuando ya nace Jesucristo, que el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: María, dichosa seas, vas a estar embarazada. ¿Cómo? Dice María, no, ni a Cancún hemos ido mi esposo y yo. Estamos comprometidos, o sea, ese es un pecado en la religión judía tremendo. Imaginémonos nada más a la pobre María con su pancita, con toda la sociedad adúltera. La ley decía maten a los adúlteros, etcétera, etcétera. Y en ese momento el ángel le dice: espérame tantito, lo que vas a engendrar, María, en tu vientre va a ser el producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a cubrir, así como en Génesis 1:2 cubrió la tierra cuando estaba en caos y en tinieblas, y el Espíritu Santo produjo la vida en la tierra. De la misma forma, ese Espíritu que cubrió y sacó la vida del mundo te va a cubrir a ti, y Él va a producir en tu. Y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado, y de ahí vino la muerte. La muerte, tenemos que morir por consecuencia del pecado. Pablo, ¿cómo te atreviste a decir que fue un hombre? ¿Qué no fue Eva? ¿Quién fue la primera que pecó? ¿Adán o Eva? Eva. ¿Ya ven, mujeres? No está mi esposita, ¿no, verdad? Ellas fueron, espérame tantito, ¿no? Estoy nada más ahorita tomando esta posición. Ustedes. Eso fue lo que hizo Adán. Adán, ¿qué hiciste? Y dice Adán: la que me diste. Inmediatamente ahí viene la irresponsabilidad y la victimización. Yo no tengo, fueron mis papás el culpable, la esposa.
mi esposa es la culpable como yo soy, o mi esposo es el culpable como yo soy, o mis padres que tengo es los que me hicieron. Comenzamos a evadirnos y echar la responsabilidad sobre alguien más. Y desde ahí viene todo está en la Biblia. La que me diste, ella fue la que me dio, la que me sedujo. Entonces, si el pecado entró por una mujer y ella sedujo a Adán para que cayera en el pecado, ¿por qué el Nuevo Testamento dice que el pecado entró por un hombre? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es, porque lo que está diciendo Pablo es que cuando dice entró y así pasó, ahí Pablo hace 2000 años está hablando genéticamente. Algo entró en el hombre, pero el hombre lo transmitió. El hombre no es el que pecó, pero el hombre por el cromosoma Y es el que transmite el pecado a los demás seres humanos. Y como consecuencia algo viene que se transmite desde Adán a nuestros días sin que la genética fuera descubierta, que heredamos todos los seres humanos el pecado. Salmo 51 dice David: en pecado me concibió mi madre. Y ese pecado, esa condición en la que nacimos, es la que Cristo vino a arreglar al mundo. Y cuando comenzamos a comprender la genética a la luz de la Biblia y lo que las entidades espirituales pueden hacer, vamos a entender por qué los gigantes de Génesis capítulo 6, que nacieron de mujeres mezclándose con ángeles, ¿cómo pueden los ángeles mezclarse con las mujeres? ¿No dice que Satanás tiene esperma? ¿No dice 1 Juan capítulo 3 que Caín pertenecía o Caín era del diablo? ¿De dónde viene entonces esa maldad? ¿Cómo entró esa semilla al ser humano? ¿Vino de comer una fruta? ¿Vino de alguna manera, el pecado entró por las semillas de la fruta que haya sido? Así es como las cosas se corrompieron. Y finalmente, ¿por qué el problema más grande del ser humano es el siguiente? Si leen ustedes Génesis capítulo 2, versículo 25, vean, aquí tenemos un cuadro, es el último cuadro de la primer pareja humana antes de pecar. Estaban Adán y Eva desnudos, es el primer retrato, el último retrato, perdón, y no se avergonzaban. Así el Espíritu Santo describe la última condición del hombre y la mujer antes de pecar: desnudos y sin vergüenza. Muy bien, entre este cuadro y este retrato algo pasó en medio que entró a los dos. Y el próximo retrato que el Espíritu Santo nos pinta una vez que entró el pecado es que en el momento que entró el pecado se taparon sus genitales. Se avergonzaron de su desnudez. Sin pecado no había vergüenza. El pecado les trajo vergüenza a su sexualidad. Y desde entonces hasta nuestros días, los pecados sexuales son los más graves y los que más daño han hecho de todos los pecados que podamos mencionar. Si algo descompone tu carácter, si algo desintegra una familia, es el adulterio. Si algo te echa a perder es embarazarte, muchacha, antes de casarte. Te salir de la universidad con tu pancita, él no está seguro si se va a casar, a lo mejor te va a dejar ahora que estás panzoncita, etcétera, etcétera. Si algo ha trastornado al ser humano y lo ha llevado al final de la historia, donde nos encontramos, donde ya se redefine el matrimonio y donde ya los hombres se pueden formar un hogar sin necesidad de la esposa, y la esposa también, o si una mujer, y una mujer puede también casarse con una mujer sin necesidad del hombre. Cuando llegamos al punto a donde hemos llegado en la actualidad, es cuando nos damos cuenta que hemos llegado al final.
En Daniel capítulo 8 hay un versículo que dice 22, 23 en adelante, que cuando la maldad o llegue al colmo la humanidad, se manifestará el anticristo. Cuando llegue un momento tan grande de maldad, el anticristo se manifestará. Y yo le pregunté a Dios por mucho tiempo, ¿qué pecado es al que la humanidad tiene que alcanzar, Señor, para que tú digas, voy a tener que destruirlos, como lo hiciste con Sodoma y Gomorra y como lo hiciste en el diluvio universal, donde dice que la maldad era demasiada y dice toda carne se había corrompido, Génesis 6, en la tierra? Y Dios no tardó en contestarme en Isaías 24 cuando dice, el mundo se destruyó, cayó en mundo, los habitantes del mundo enfermaron y no por el coronavirus. Ahora ya no es coronavirus, ¿sabían? Ahora hay otros, no virus. No sabemos si es verdad o no es verdad, pero andan propagando eso también. Y dice ahí, porque falsearon el derecho, Isaías 24 del 3 al 6, y violaron el pacto sempiterno. Isaías 24 describe el final de la humanidad hace 2700 años y explica claramente Isaías las causas que llevaron al mundo, no a Dios, nosotros mismos, a autodestruirnos. Y le pregunté a Dios cuál es el pacto sempiterno. Y en el capítulo 2 de Malaquías dice la Biblia, has sido desleal con la mujer de tu juventud y la mujer del pacto de tu Dios. ¿Cuál es el pacto más sagrado, más santo, que fue instituido desde el principio de la creación? Y la institución más santa y más sagrada que Dios considera, el matrimonio. El matrimonio es la institución y la base de la sociedad. Cuando las familias se desintegran, la sociedad no tiene ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque la sociedad, cualquier sociedad del globo terráqueo, está formado por familias. Las familias formamos la sociedad que nos rodea. Y cuando el matrimonio llega al colmo al que ha llegado, donde decirle a Dios, es que te equivocaste, no es cierto, yo puedo ser igual de feliz con alguien de mi mismo sexo o con alguien en lugar de otro sexo, te equivocaste. Y es cuando Dios dice, ya lo vimos en la conferencia anterior, Dios entrega a pasiones vergonzosas a los seres humanos para que se degeneren más. Los entrega, dice Romanos 1, a una mente reprobada, que significa una mente que no discierne entre el bien y entre el mal. Y estamos rodeados de mentes reprobadas en la televisión, en las telenovelas, en las películas, en los comentaristas, en los programas, en todo lo que oigamos y veamos. Estamos rodeados de gente reprobada que ya no sabe qué es negro y qué es blanco, todo es gris. Ya no saben qué es bueno, ya no saben qué es malo. Les conté hace unos momentos que hay 15 organizaciones cristianas que quieren demandar ahora a la NFL, que organizó el Super Bowl, por el medio show que tuvieron de dos bailarinas famosas, y consideran que fue pornográfico lo que ellas hicieron ante millones de niños que no tienen el derecho de ver lo que estaban haciendo, que parecía un table dance en lugar de un espectáculo a la familia. Los van a demandar por más de $300 millones. Quién sabe en los juzgados cómo va a acabar esto. Pero los que vieron el Super Bowl, ¿verdad? Yo cuando estaba con mi esposa viendo el medio tiempo, ¿verdad? Pues dos bailarinas, dije, Dios mío, ¿pero qué es esto, no? ¿A dónde hemos llegado? Pero ¿saben qué? Eso es lo que se vende. Eso es lo que quiere el mundo. Es el mundo que estamos viviendo. Y muchos se paran como si fuera normal. Ay, qué padre, este y el otro. No, no es normal. Dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo. Y la palabra santidad significa separados, diferentes.
Tenemos que discernir ya y abrir los ojos y darnos cuenta que hay cosas que no son agradables a los ojos de Dios. El mundo las aplaude y es normal para ellos. Ese es el problema. Cuando alguien acepta algo que ya y lo convierte en normal, es cuando tu mente ya está divagando. Cuidado, cristianos. Cuando llegas a aceptar lo que para el mundo es normal, para nosotros no puede ser normal. Tenemos que entender eso si queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. Brinquémonos ahora rápidamente a Génesis 6 y veamos esta introducción de criaturas monstruosas que habitaron el planeta durante 1000 años, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. La Biblia les llama los Nefilim, otros les llaman los gigantes, y la palabra hebrea los refaitas, como lo vamos a ver, aunque no tengamos ya mucho tiempo. Pero esos gigantes fueron el resultado de una mezcla híbrida. La Biblia prohíbe la mezcla de 2 semillas, ni siquiera en las frutas, ni siquiera en lo que no se puede mezclar una semilla de melón con una de sandía. No se puede mezclar a un caballo con una burra. ¿Por qué? Porque nace una mula, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que la mula nace híbrida, ya no se puede reproducir, porque violó las leyes genéticas de Dios. Y aquí en Génesis dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes. La palabra ahí es Nepilim, si lo quieres poner en tu Biblia, que se tradujo gigantes. Es con PH, como suena Nepilim, con PH intermedia entre la P y la I. Había Nepilim, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí tenemos otro pasaje controversial, misterioso. Al principio yo me acuerdo cuando comencé a estudiar teología, que mis maestros me dijeron: no, aquí esto es imposible, no podemos considerar mezcla ángeles humanos. Aquí fueron los descendientes de Caín y de Enos. Y entonces pues eso se comenzó a seguir enseñando. No había mucho conocimiento tampoco de la genética, etcétera, etcétera. Y cuando comenzamos de una forma más detallada a escudriñar las escrituras, recordamos ese versículo que dice: lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber, y el que cree que sabe todo no sabe nada. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces, cuando comenzamos a desarraigar nuestros dogmatismos y nuestras ideas preconcebidas de maestros que fueron sinceros, pero que tal vez se equivocaron, igual que nuestros padres. Tenemos padres que muchas veces se equivocaron con cosas que nos enseñaron por su ignorancia o por lo que sea. Tenemos la responsabilidad de escudriñar. Es muy importante en la época que estamos viviendo que podamos tener respuestas del por qué está la familia en crisis. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo? Es impresionante el número de divorcios, de abortos. Se está hablando acerca de la eutanasia, ética o moralmente, ¿qué debemos de responder? ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo? ¿Por qué está esta explosión destrozando y dividiendo las familias? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas en nuestra próxima conferencia titulada Peligros actuales de la familia. Vamos a analizar también
el suicidio, vamos a ver los problemas del transgénero, toda la cuestión relacionada con la sexualidad, y estamos seguros que ustedes van a poder tener respuestas, sobre todo para continuar fortaleciendo nuestras familias, principalmente porque es el centro de toda sociedad. Les esperamos. Buscas ahí hijos de Dios y te comienza a decir todos los versículos donde aparece esta frase en la Biblia, y aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. Ben Elohim es la palabra hijos de Dios en el hebreo, y las 5 veces que hijos de Dios se menciona en la Biblia se refiere a los ángeles, nunca a los seres humanos. Entonces aquí vemos los Ben Elohim se casaron con las Ben Adaham, con las hijas de los hombres, y una cosa es hombres y otra cosa es hijos de Dios, que se traduce en el Antiguo Testamento los ángeles. Ahora bien, yo les preguntaba a mis maestros, oiga, ¿y los gigantes entonces de dónde salieron? A ver, ¿qué podemos inventar? Pues mira, los hijos de Caín. Oiga, maestro, pero aun cuando las hijas hayan sido muy malas y un hombre sea bueno, o el hombre muy malo y la mujer muy buena, no produce gigantes de casi 5 metros de estatura. No son gigantes, es una raza de gigantes que poblaron el mundo 1000 años y que además tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y estos gigantes, estos Nefilim, fueron los enemigos más grandes del pueblo de Dios. Ya vamos a sumar las piezas de rompecabezas. O sea, estaban endemoniados. Y cuando el pueblo de Dios iba a entrar a Canaán, los gigantes, Números capítulo 13, va Josué con Caleb y con los espías, y entran a Canaán y los ven a los gigantes. Dicen, Dios mío, dice el pueblo, qué bárbaros, somos como langostas, parecemos chícharos, son gente inmensa de tamaño. Y regresan con Moisés, imposible, no vamos a poder entrar a Canaán. Son mucho más grandes, con gigantes, y traían unas uvas de este tamaño. Y bueno, descarta entrar a Canaán. Pero Josué y Caleb sabemos que le dijeron a Moisés, si los gigantes son altos para nosotros, el Dios de nosotros es más alto que ellos. Y este fue uno de los gigantes que David enfrentó. 1 Samuel 17, Goliat. ¿Se acuerdan? Que hasta en la escuela dominical enseñan esto, que venía Goliat, un monstruo gigantesco, 4 metros y medio de estatura, con una herradura tremenda, una armadura que formaba toda una lanza, y retó durante 40 días al ejército de Saúl. Y a ver, sáquenme ustedes un valiente que se enfrente conmigo. Y viene David con su onda como pastorcito, ¿verdad? Y oye todas esas cosas. Sus hermanos le dicen, ¿qué vienes a hacer con nosotros? Vengo a traer su lonche. ¿Cómo que vengo a hacer con ustedes? Y oye lo que está pasando en el campo de batalla. Y va con Saúl, y Saúl le dice, no, pues mira, si quieres enfrentarte, ponte la armadura. No, la armadura a mí, yo no necesito esa cosa. Y cuando David se enfrenta a Goliat, nos damos cuenta que nunca David, por eso se llama conforme al corazón de Dios, nunca David puso sus ojos en él. Ay, hermano, es que me llamaron para la escuela dominical, pero soy muy bruta. Amén, hermana. Pero ¿sabes qué? El que está dentro de ti te puede dar la capacidad de hacerlo. Es que me siento muy débil para esa tarea. Pues ¿quién eres tú? Quita tus ojos de ti. Así llegó Moisés con Dios. Oye, ¿me vas a mandar a mí? No puedo, soy medio tartamudo. Al faraón. Y le dijo Dios, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo la lengua? ¿Quién hizo el oído? ¿No soy yo? Pues ahora te voy a castigar y va a ser Aarón, tu hermano, el que va a ser tu portavoz. Entonces, siempre que nosotros pongamos nuestros ojos, ¿yo quién soy? Pues no eres nadie, no somos nadie, somos cucarachitas. Por eso entró el Espíritu Santo a nosotros, porque somos incapaces de hacer nada sin Él. Y David revela este secreto. Vengo a ti, le dice a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nunca dijo, vas a ver, no, tú no sabes lo que yo soy capaz de. No, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando recogió 5 piedras. ¿Por qué 5 piedras? Vamos a ver en 2 Samuel 21 después que Goliat tenía 4 hermanos. Y dijo David, por si las traes, ¿verdad? No solamente a ti,
échame a tus hermanitos también. Y el número 5 en la Biblia es símbolo de la gracia. En la gematría de Dios, el 5 simboliza la gracia de Dios. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Viene esa persona contra mí, mi esposo está contra mí, y vemos a las gentes: no puedo, no tengo los recursos. Tienes toda la razón. Voltea tus ojos. ¿A dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Confía en Él, echando toda tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Pero Él busca que pongamos nuestros ojos en el cielo, en aquel que hizo el cielo y la tierra. Y para terminar rápidamente, es imposible entonces la aparición de estos gigantes por mezcla de hombres con mujeres humanas. Y como vamos a estudiar en la próxima clase, estos gigantes aparecen en 2 Samuel 21. ¿Y quién creen que los acaba a todos? Josué no pudo, los acabó David. Ahí en 2 Samuel 21, él acaba hasta con los hermanos de Goliat, y durante 1000 años poblaron la tierra. Y esto explica las pirámides de Giza, las de Stonehenge, las de Machu Picchu, de donde tuvieron el conocimiento y la fuerza de cargar piedras de 10 toneladas, imposible. Es lo que transcribí en mi libro, la invasión de los ángeles caídos. Nosotros tuvimos visitantes aquí que el Discovery Channel le llama los aliens, los extraterrestres. Pero estos gigantes eran demoníacos, eran personas con una fuerza sobrenatural que comenzaron a impartir mucho conocimiento a muchas personas, porque los ángeles caídos poblaron la tierra durante 1000 años, compartiendo el conocimiento a los mayas, que pudieron hacer un calendario de 365 días, sin telescopio, sin calendario, sin computadora. ¿Quién les dio a los mayas la orientación de los símbolos que están en el cielo de la constelación de Orión, que son 7 estrellas calientes? ¿Cómo puede la historia corroborar y explicar que en Machu Picchu, en Perú, hayan hecho unas ruinas? ¿Por qué las hicieron arriba en una montaña? ¿Quién estuvo jalando esas piedras de 10 toneladas? ¿Por qué no las hicieron abajo? Es absurdo. ¿De dónde sacaron las piedras en Egipto? En más de 25 kilómetros del Cairo no hay esas piedras. Cayeron de Marte, dicen. Entonces, todo esto, venimos a la Biblia, comenzamos a entender que las cosas que el mundo hasta ahorita ha considerado misterios están escondidos en los secretos de Dios. Sigan estudiando las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ábrenos el entendimiento, porque solo tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer. Muéstranos el camino, porque tus palabras son espíritu y son vida. No hay nada torcido ni perverso en ellas. Son sabiduría al que ha encontrado y ha obedecido las palabras de Jesús. Todos los que siguen a Jesús, no solamente los que creen en Él, sino que también lo siguen, cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en el corazón humano, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan con todo el corazón. Gracias, Señor, por ayudarnos a desenterrar estos misterios, estas piedras preciosísimas que ahí están en tu palabra, y por la iluminación y el entendimiento que nos das para comprenderlas, y que tu pueblo pueda adorarte, asombrarse de tus maravillas y darse cuenta que eres un Dios infinito, altísimo, eterno, bueno. Dios es bueno. Gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo, en la cruz, y por Él resolver el problema de nuestra maldad con la que hemos nacido. Ayúdanos en esta serie a continuar escudriñando las Escrituras para conocerte y adorarte en espíritu y en verdad. Y si hay personas en esta tarde y también a través de la televisión que nunca han abierto su corazón a Dios y a su Hijo
Ahí donde tú te encuentras, tal vez en la cárcel, en la sala de un hospital, en la recámara de tu casa, donde quiera que estés, dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre por mis pecados.